Hola, nosotros somos los normalistas Itzel Guadalupe, César Omar, Valeria Ludivina, Alondra Saraí y María Alejandra. Nosotros somos normalistas de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, centenaria y benemérita. Somos de la licenciatura en Educación Primaria de quinto semestre. El día de hoy te hablaremos de un tema de probabilidad y estadística, que es tablas de frecuencia. Hola, yo soy César y les vengo a hablar sobre qué es la probabilidad. La probabilidad es la que mide las posibilidades de que cada uno de los posibles resultados en un suceso que depende del azar sea finalmente el que se dé. Como podemos ver el ejemplo de cuando lanzamos una moneda. Hay dos posibles resultados que viene siendo que salga águila o que salga sello. Cada uno tiene un 50% de posibilidades de salir al azar. Hola, mi nombre es Alondra y hoy hablaremos sobre la muestra o el muestreo. ¿Qué es la muestra? Es un conjunto de elementos seleccionados de una población de acuerdo a un plan de acción previamente establecido, para obtener conclusiones que pueden ser extensivas hacia toda la población. Esto tal como lo muestra la imagen en el siguiente ejemplo. Únicamente utilizamos o tomamos una cierta cantidad de la población para la muestra. Hola, mi nombre es Alejandra y hoy te hablaré sobre la variable. ¿Qué es una variable? La variable es una característica que cambia o varía con el tiempo y o por diferentes personas u objetos bajo su consideración. Por lo tanto, se divide en dos. Una de ellas es cuantitativa, que se divide en discreta y continua. Y la otra parte se divide en cualitativa, que ella se divide en dos, que es nominal y ordinal. Ahora vamos a ver qué es una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia es una tabla estadística donde se presentan los datos resumidos, asignando a cada uno de los datos su frecuencia correspondiente. En una tabla de frecuencia se pueden resumir cualquier tipo de datos obtenidos, nominales, ordinales, discretos y continuos. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es una medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. No obstante, nos ayuda a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Como podemos observar en la tabla, se sacó la frecuencia absoluta de determinados valores. En este caso, el primero que viene siendo 3, su frecuencia absoluta es 2. Pero si queremos sacar la frecuencia relativa, entonces dividimos esa frecuencia absoluta, que es 2, entre el número total de datos, que viene siendo 30, lo cual nos daría 2 entre 30 igual a 0,07, pero si ya lo pasamos a porcentaje nos daría un 7%, y así se va realizando sucesivamente con cada uno de los valores. Frecuencia acumulada. Es el resultado de sumar sucesivamente las frecuencias absolutas o relativas desde el menor al mayor de sus valores. En conclusión, es la suma de todos los valores. Mi nombre es Valeria y a continuación veremos algunos ejemplos para que puedas entender mejor lo que es una tabla de frecuencia. Como primer ejemplo, tenemos que en la escuela Emiliano Zapata se aplicó una encuesta a los alumnos de cuarto A, conformado por 23 alumnos, para conocer su deporte favorito, y los resultados fueron los siguientes. Los deportes favoritos son el fútbol, básquetbol, handball y tochito, y como resultados tenemos que a 3 mujeres les gusta el fútbol, a 2 el básquetbol, a 3 el handball y a 3 tochito, teniendo un total de 11 mujeres de los 23 alumnos. También tenemos que a 5 hombres les gusta el fútbol, a 3 el básquetbol, a 1 el handball y a 3 el tochito, teniendo como un total de 12 hombres de los 23 alumnos. Ahora es momento de hacer nuestra tabla de frecuencia con los datos obtenidos. En primer lugar tenemos nuestra variable que sería el deporte, también tenemos las mujeres, los hombres y se agrega la frecuencia absoluta, que sería el total de las repeticiones de dicho suceso. Sería en el fútbol sería 8, ya que no se contaría como mujeres y hombres, sino que el total de los alumnos encuestados que votaron por el fútbol.
y así sucesivamente con los demás, 5, 4, 6 con los demás deportes, y al final tenemos el total de los alumnos que fueron encuestados, que es 23. Seguimos con la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa tenemos que hacer una división de la frecuencia absoluta entre el total de los alumnos. En este caso sería nuestra muestra, que es el 23. Es por eso que dividimos 8 entre 23 y nos da el resultado, que es 0.34. Después tenemos 5 entre 23, que nos da 0.21. Después tenemos 4 entre 23, que nos da 0.17. 6 entre 23, que nos da 0.26. Y haciendo la suma de todos estos resultados nos debe de dar 1. Por último, tenemos nuestra frecuencia acumulada, que esta es la suma de nuestra frecuencia absoluta. Primero tenemos el 8, que es la cantidad de nuestra primer variable, y después agregamos la segunda, que sería 8 más 5, y ponemos la cantidad, que es 13, y después 13 por el número que sigue, que sería el 4, que nos da 17, y 17 más 6, que nos da 23. Contestemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de elegir un alumno de la muestra que sea hombre? Nos vamos a nuestra tablita y podemos observar que lo del total de hombres que tenemos es la cantidad de 12 entre nuestra muestra, que sería el totalidad de los alumnos que fueron encuestados, sería 23. 12 entre 23 nos da un total de 0.52, que sería nuestra frecuencia relativa. Y esto, para hacerlo un porcentaje, nada más lo multiplicamos por 100, dándonos un 52% de probabilidad de que un alumno de la muestra sea hombre. ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un alumno de la muestra y que su deporte favorito sea handball? Nos vamos a ir en nuestra frecuencia absoluta. ¿Cuántos alumnos tenemos en handball? Sería 4 entre el total, que es 23, y nos da un total de 0.17. Este total sería nuestra frecuencia relativa, y para hacerla porcentaje nada más la multiplicamos por 100, dándonos un 17% de probabilidad. Nuestra última pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de elegir a un alumno de la muestra que sea mujer y le guste el básquetbol? En nuestra tablita podemos observar que a las mujeres que les gusta el básquetbol solamente son 2. Es por eso que ponemos 2 entre 23, ya que es el total de nuestra muestra, y nos da 0.08. Haciéndolo porcentaje nos da 8% de probabilidad que nos caiga una mujer y le guste el básquetbol. Hola, yo soy Itzel y yo les voy a mostrar el ejemplo número 2. Los alumnos de segundo han realizado una encuesta a los 50 alumnos de primer grado, en los que se les pregunta el número de hermanos que tienen, y así pudieron realizar la siguiente tabla de frecuencias. En primer lugar nos muestra número de hermanos, desde el 0 hasta 6 hermanos. En frecuencia absoluta hablamos de la cantidad de alumnos que tienen tantos hermanos. Por decir, 3 alumnos no tienen hermanos, 10 alumnos nada más tienen un hermano, 16 alumnos nada más tienen 2 hermanos, y así se van. En frecuencia relativa se hace una división del grupo de alumnos que tienen tantos hermanos entre el grupo total de alumnos. Por eso dice 3 entre 50, pues nos da igual a 0.06. Que 0.06 nos da a decir que es el porcentaje de todo el salón que son hijos únicos. Una vez ya visto y explicado todo esto, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a contestar, ¿cuál es la probabilidad de que varios alumnos tengan 3 hermanos? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar en nuestra tabla de frecuencias, pues cuántos alumnos tiene 3 hermanos. Por decir, en frecuencia absoluta vamos a buscar, ya sea no, pues en el primero 3 alumnos no tienen hermanos, 10 alumnos nada más tienen uno, así nos vamos a buscar hasta encontrar que nada más tengan 3. Como aquí se puede ver, nada más 12 de los 50 alumnos tiene 3 hermanos, entonces se hace la división 12 entre 50, que nos da 0.24. Entonces 0.24 equivale al 24% de probabilidad de que tantos alumnos tengan 3 hermanos. Asimismo, vamos a contestar la siguiente, que nos dice, ¿qué porcentaje de alumnos solamente tiene 2 hermanos? Vamos a volver a nuestra tabla de frecuencia, vamos a buscar cuántos alumnos nada más tienen 2 hermanos. Aquí a grandes rasgos se puede ver que 16 alumnos tienen 2 hermanos, que esto 16 entre 50 nos da 0.32, que sería 32% del salón solo tiene 2 hermanos. Y si yo les pregunto cuántos alumnos tienen 6 hermanos,
vamos a buscar en nuestra tabla cuántos tienen 6, vamos a ver el número de hermanos desde 0, 1, 2, 3, pues vamos a buscar el 6. Aquí nos dice que solamente una persona tiene un hermano, entonces esto equivale al 0.02% del salón. Y de mi parte sería todo. Facilísimo, ¿verdad? Espero y hayas comprendido el tema. Muchas gracias por ver el video. Es hora de ponerlo en práctica.